Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez empezamos epígrafe. Estamos en el epígrafe 8 del capítulo 9, la aceptación de la expiación. El epígrafe 8 es la grandeza en contraposición a la grandiosidad y es el último epígrafe de este capítulo 9, la aceptación de la expiación. Página 197 del libro regular. Y sin más preámbulo, dice así. 1. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Bueno, he leído sin comentario este primer punto porque a partir de él vamos a dar una explicación para comprender perfectamente este epígrafe. Y es la siguiente. Nosotros ahora mismo estamos completamente inmersos en la dualidad. Esta inmersión en la dualidad procede de haber asumido una mentalidad polar. La mentalidad polar proviene de la creencia en el mal y todos sus derivados. La creencia en el mal es lo que se conoce como el sistema de pensamiento de los opuestos. Por eso, la creencia en el mal acaba deviniendo en una mentalidad polar. El mal no existe en la realidad originaria, absoluta, primigenia, en la cual todos en realidad somos uno con el Creador. Desde el momento en el que asumimos una creencia, que es la creencia en el mal, que proviene del proceso de separación, entonces empezamos a vivir la irrealidad. Y por lo tanto, comienza, tras una división de la mente necesaria para poder vivir la irrealidad, el sueño de ilusión. El sueño de ilusión, por tanto, es experimentar lo que no es planificar y vivir unas experiencias que en realidad, al no poder ser, hay que realizar una división de la mente para que la nueva mentalidad involucione como consecuencia de esa creencia ficticia en el mal, en la separación asumida, y por lo tanto, a partir de ahí, tengamos una mentalidad polar con la cual diseñar un escenario, un decorado, unos personajes
y unos disfraces de esos personajes acordes con las experiencias que se quieren vivir. Ese escenario es el espacio-tiempo, el decorado es la materia y la forma, los personajes es esas falsas identidades con las cuales nos desenvolvemos en estas experiencias, y los disfraces son los cuerpos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la situación originaria, la situación natural nuestra, según somos creados, supone una grandeza natural. Es una situación en la cual lo que es absoluto, perfecto, eterno, inmutable e infinito. De esa naturaleza se deriva todo el resto de características de lo que es la realidad. Y se derivan nuestros atributos naturales, la divinidad. Por lo tanto, todo ello es la grandeza que procede del Creador y que, diciéndolo desde un punto de vista muy elevado o muy profundo, según se mire, sería el mismo origen de toda realidad, que es Dios, desenvolviéndose como una única cosa para, a partir de ahí, extenderse indefinidamente. Y ese entorno es el entorno de la grandeza. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros dividimos nuestra mente para experimentar una ficción? El proceso de separación se inició por la curiosidad de experimentar aquello que era lo único que Dios no nos había donado, porque no podía donarlo, que es su carácter de primera causa creadora. Dios nos creó co-creadores con Él incluso. No solo nos hizo partícipes completamente de toda esa grandeza de naturaleza y atributos, sino que nos hizo co-creadores. Nosotros, en nuestra natural curiosidad e inocencia, y debido a la expresión de una mente infinita, decidimos explorar también la posibilidad de poder emular ese carácter primero de causa creadora de nuestro creador. ¿Por qué no podemos ser tú, Padre? Eso que no podía ser, para poder experimentarlo, habría de soñarse. Y eso inició el proceso de separación, que no fue una división de la mente. La mente como continente sigue siendo una. Fue una división de la mentalidad, que generó una aparente división de la mente, debido al diseño que incorporaba esa nueva mentalidad. Para poder experimentar que soy primera causa creadora, tengo que olvidarme de que tengo un creador. Esa fue la nueva mentalidad. Lo que ocurrió es que una vez que se puso en ejecución esta planificación, la verosimilitud con que imprimimos a este sueño determinó que nos lo creímos. Nos creímos que hubo separación real. Nos sentimos culpables. Proyectamos la culpa y vimos a la otra parte de nosotros, la parte real, como que nos había expulsado. Fue la primera proyección de la culpa como consecuencia de la primera disonancia cognitiva producida por la primera división de la mentalidad. Y por lo tanto, creímos que habíamos traicionado la perfecta unidad con nuestro Creador y que nuestro Creador nos había expulsado.
la creencia en que habíamos traicionado la perfecta unidad con nuestro creador pasó a nivel inconsciente, con una subsiguiente división de la mente, y quedó a nivel consciente la proyección por la cual vimos culpable y malo a aquella otra parte que ya éramos incapaces de percibir, dado que ya estábamos viviendo la ilusión, pero que sospechábamos que existía y que nos había expulsado. Bien, a partir de ese momento llega la involución. Y la involución genera un proceso, un bucle de pensamiento-emoción vicioso, un bucle vicioso, una espiral viciosa, según la cual, pues cada vez vamos generando niveles más opuestos a la realidad, hasta que llega un momento en el que nuestra mentalidad, presa ya después de aquellos primeros sentimientos oscuros de culpa y miedo, de vergüenza, rabia e ira, pues busca el refugio en niveles cada vez más extremos. Desde la realidad originaria, esto es simplemente una exploración de las infinitas posibilidades que otorga el libre albedrío máximo. Desde dentro del sueño se convirtió en una involución, en un drama, en un sufrimiento cada vez mayor, hasta que llegamos al último nivel, el nivel físico-material. En el nivel físico-material, nuestra mentalidad ya era completamente dual, ya era un sistema de pensamiento polar, en el cual habíamos establecido como realidad los opuestos a la naturaleza original, ficticios por lo tanto. Si la naturaleza original era de grandeza, nuestro sentir en el extremo de la involución era de pequeñez. Si nuestra naturaleza original era de abundancia, nuestro sentir y la experiencia diseñada, asociada en escenario, decorado, personajes y disfraces, en el extremo involucionado, era de escasez. Y así, todas las características de la naturaleza original y todos nuestros atributos, según somos creados, se convirtieron en sus opuestos en estas experiencias. Por lo tanto, niveles. El nivel real de la grandeza de naturaleza y atributos y el nivel ficticio, en el cual surge la polaridad. Arriba es lo que es, nivel real, abajo la polaridad. La polaridad comienza con la invención de los opuestos. Por ejemplo, pequeñez en relación a grandiosidad, en relación a grandeza. Un opuesto ficticio, la pequeñez. Es decir, acompañando al diseño, seres vulnerables que nacen en un nuevo entorno hostil en el cual tienen que estar constantemente alimentando, abrigando y protegiendo a un cuerpo entrópico y vulnerable que enferma, que padece, que sufre, que envejece, que muere, en competencia con todos los demás cuerpos. De esa forma nos sentimos pequeños. Entonces hemos pasado del nivel de la realidad en la cual solo hay grandeza, solo esa grandeza, a un nivel ficticio polar, en el que el primer polo es el opuesto ficticio que nos hemos inventado como resultado de la involución. En este caso, la pequeñez. ¿Y qué es lo que hacemos con la pequeñez? Para compensarla, dado que ya lo único que creemos que es real es este nivel ficticio, pues nos inventamos la grandiosidad. Entonces, desde la pequeñez, para compensar, nos inventamos la grandiosidad. Son los dos polos. La pequeñez sería el polo negativo, la grandiosidad el polo positivo. La pequeñez sería el polo rechazable, la grandiosidad el polo preferible. Ambos falsos, en los que ya nos hemos olvidado de nuestra grandeza. ¿De acuerdo? Bien, pues tras esta explicación ya se va a entender perfectamente este epígrafe. Y dice el punto 2. El propósito de la grandiosidad,
lo que nos inventamos para compensar el opuesto ficticio de pequeñez es siempre encubrir la desesperación. Nos inventamos la pequeñez, que es el opuesto a nuestra naturaleza, y diseñamos un séptimo nivel, por ejemplo, de experiencias extremas con un diseño físico-material. A partir de ahí, la pequeñez genera desesperación. Y para sobrevivir, ¿qué es lo que hacemos? Generamos el opuesto a la pequeñez, que es la grandiosidad. Daos cuenta de que todo esto surge porque pasamos de lo que es la grandeza, nivel original, a hacer una división de la mente ficticia, que es asumir una mentalidad nueva, la mentalidad de los opuestos, que genera la pequeñez. Y la pequeñez, una vez que estamos aquí y ya no nos acordamos de nuestra grandeza, para compensarlo, generamos la grandiosidad. En eso consiste la mentalidad polar, en los opuestos. De forma que primero surge un opuesto a lo que es, luego nos olvidamos de lo que es y aquí nos inventamos de este opuesto negativo uno positivo, para sobrevivir, la grandiosidad. La grandiosidad, por lo tanto, no tiene nada que ver con la grandeza, están a diferente nivel. La grandeza real y la grandiosidad es un invento falso, porque viene contaminado por la creencia en el mal de la pequeñez. Por eso el propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación de la pequeñez, de la sensación de la insuficiencia, de la vulnerabilidad. No hay esperanzas de que pueda hacerlo. El ego pretende encubrir la desesperación de la pequeñez inventándose la grandiosidad, pero no hay esperanzas de que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque todo esto es ficticio. Podrá hacerlo aprovechándose de ese diseño de conciencia e inconsciencia que tenemos, es decir, mediante el engaño. Nada más. En realidad no podemos ser felices. No vamos a cubrir esa desesperación. Esa desesperación va a seguir estando a nivel inconsciente, por mucha grandiosidad que te inventes aquí. No hay esperanzas de que pueda encubrir el ego la desesperación con la grandiosidad. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Claro, partes de la creencia de que la pequeñez, que es un opuesto ficticio, es real y a partir de ahí la intentas encubrir con algo que también crees real, siendo ambas cuestiones negativa y positiva falsas. Sin esta creencia en la pequeñez, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. Tú deseas la grandiosidad, el poder, el dinero, la fama, el dominio, porque te sientes necesitado, escaso, vulnerable, pequeño. Si no te sintieses pequeño, si revirtieses esta creencia en la pequeñez, ¿para qué necesitarías cubrirla con la grandiosidad? No la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Me siento pequeño, me siento vulnerable, y entonces genero una grandiosidad. ¿Por qué? Porque cuando me siento vulnerable, me siento a merced de los demás. Y si me genero una grandiosidad, es como el gallo que para amedrentar al gallo rival se yergue y pasea como muy ufano. Es eso. Es sencillamente como una advertencia de ataque, que puede devenir en ataque. En realidad, la grandiosidad la genera la idea de ataque. Como me siento vulnerable, me engrandioso para librarme de esta sensación y demostrarle a los demás que no soy pequeño. ¿Cómo? Mediante el ataque. Por eso, la grandiosidad
tiene como esencia la competencia. Porque la grandiosidad siempre implica ataque. ¿Para qué te ibas a endiosar, a engrandiosar, ese palabra, si no tuvieses miedo de ser tú atacado? Sin embargo, si lo haces es porque tú tienes miedo de sentirte atacado, porque la mentalidad polar implica la proyección y la visión del mal fuera de ti, un mundo hostil que te puede atacar, con lo cual te engrandiosas para atacar a su vez y repeler el posible ataque que puedes recibir, para competir, para sobrevivir, para dominar como vía de pervivencia. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Claro, la grandiosidad intenta tapar la pequeñez, eclipsarla, pero no existe. Con lo cual, al final lo que se monta es una polaridad falsa que lo que hace es eclipsar lo que realmente es, que es tu grandeza de nivel real. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Cuando se siente pequeño, sospecha de los demás, de que le van a atacar. Cuando decide pasar él al ataque, pasa a la perversidad. Entre la sospecha de sentirse pequeño y la perversidad de haberse engrandiosado. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo, creyéndote pequeño y vulnerable. El ego permanece receloso mientras estés en esta situación. Pero pasa a la perversidad cuando decide no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. ¿Qué ayuda? La del ego. ¿Qué le dice el ego? Ataca. Ataca porque eres un cuerpo. Eres un cuerpo. Eres vulnerable. Si no atacas tú, vas a extinguirte. Por lo tanto, el ego pasa de la sospecha de la pequeñez a la perversidad de la grandiosidad, cuando decide no tolerar más la autodegradación, de la desesperación por la sensación de carencia y necesidad que es la pequeñez, y va en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. ¿Por qué el ataque es una ilusión? Porque aquí, aunque representemos la separación y los cuerpos, ni somos cuerpos ni estamos separados. En realidad somos una unidad, una única cosa, más que una unidad, en un entorno de grandeza. Aquí, en la ficción, la ilusión del ataque es que consideras que no eres lo que en realidad eres, sino que eres pequeño, separado y vulnerable, y por lo tanto que el ataque contra los demás en esta ficción que estamos viviendo te va a librar de esa sensación, pero no te va a librar de esa sensación, porque no es real, con lo cual no puede compensar una sensación basada en una falsedad. Te vas a seguir sintiendo igual aunque ataques. Lo vas a eclipsar un poco con la euforia del vencedor. Pero eso hasta que tengas que afrontar el siguiente enemigo más grande que el anterior. Y así. Por eso te ofrece como solución la ilusión del ataque, que ni es solución ni estás realizando nada, estás al revés, irrealizando más una previa irrealidad. Estás poniendo otra capa encima de una capa falsa, por lo tanto falsa también. 3. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad. La grandeza es lo que es en realidad y la grandiosidad es lo que ha inventado para compensar la falsa ilusión de pequeñez.
que se obtuvo como consecuencia de la mentalidad polar y de esa división de la mente. No entiende diferencia entre grandeza y grandiosidad, porque se ha olvidado de lo que es la grandeza, porque se ha olvidado de quién es. Entonces no ve ninguna diferencia. A ver, si yo soy un cuerpo y soy vulnerable, para ser grande, lo que tengo que hacer es ser fuerte y dominar y atacar. Punto y final. ¿Qué diferencia hay entre grandioso y grande? Ninguna, porque no hay otra opción. El ego, por lo tanto, no sabe la diferencia entre la grandeza de aquel entorno y la grandiosidad que produce en este entorno para poder prevalecer. No lo entiende. No ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias que él mismo ha inventado. Fíjate, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque vamos a introducir en esta explicación del nivel real y el nivel de los opuestos la cuestión de las ayudas. En el nivel de los opuestos, la ficción se sostiene en una falsa división de la mentalidad entre la consciente y la inconsciente. La consciente es la mentecita material, la conciencia de vigilia, la mente que utilizamos desde que nos despertamos aquí hasta que nos acostamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros inconscientemente sentimos impulsos milagrosos debidos a la ayuda, al plan de Dios para la salvación, al sistema de ayudas, lo recibimos internamente por inspiración, por instinto, por intuición, por inducción creativa, y esos impulsos milagrosos, como no sabemos qué son ni de dónde provienen, dada nuestra extrema confusión mental, los confundimos con las extrañas creencias que nosotros mismos hemos inventado. De forma que, aunque tenemos ayudas que nos dicen, es diferente la grandiosidad que te has inventado, que implica atacar, de la grandeza que eres en realidad. Aunque eso no, por esas ayudas, al ser inconsciente, por ser nuestra conciencia, la mentecita material de vigilia muy reducida, no hemos hecho evolución espiritual, no hemos expandido nuestra conciencia. Entonces, no tenemos esa información. Entonces, esas ayudas las confundimos. Decimos, esos impulsos milagrosos internos, sencillamente es que tengo que prevalecer. Tengo que dominar a los demás. Tengo que ser grandioso. Tengo que hacerme el jefe del grupo y conquistar a otros grupos. Y tengo que dominar a todo aquel al que me encuentre. El impulso milagroso surge, e incluso en toda la historia de la humanidad, los personajes más estrafalarios han tenido impulsos milagrosos que provenían vía la parte inconsciente de la mentalidad, del espíritu, pero no se han distinguido. Dice Jesús, te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada. El ego es la mentalidad polar, involucionada, que por niveles va surgiendo. En este, pongamos que es el séptimo nivel de experiencia, nivel físico-material, nivel denso, y los previos de planificación de esta experiencia, el ego ya se ha olvidado de que existe el nivel espiritual. El ego cree que solo existe él. En niveles, imaginaos, sexto y quinto, planifica experiencias de nivel sexto y en el sexto de nivel séptimo, pero ya no es consciente de que hay un nivel absoluto de realidad originario, real. Pero sí se siente amenazado, porque nota que vienen ayudas, que no forman parte de su sistema de pensamiento,
¿Qué hace cuando alguien nota que hay intrusos? Los intenta neutralizar. E inconscientemente eso es lo que hace el ego con los impulsos milagrosos. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Por un lado, recibe las ayudas, es una amenaza que no sabe de dónde proviene, porque proviene del espíritu, pero esos niveles mentales ya se han olvidado de lo que son completamente, y entonces, bueno, pues sabe que hay por ahí un intruso, pero no lo identifica, solo lo intenta neutralizar. Y luego percibe las amenazas del mundo, las amenazas propias del diseño de su experiencia, el mundo hostil, las amenazas externas. Entonces el ego está percibiendo, es decir, el rol de personalidad resultante de identificarnos con la creencia en el mal, que es el ego, percibe amenazas externas poniendo en juego ya todo el diseño de estas experiencias y amenazas internas que provienen del espíritu. ¿Y por qué las percibe como amenazas? Porque traen conceptos, significados y valores contrarios a su sistema de pensamiento egoico. Entonces dice, ¿esto qué surge? No, esto hay que reprimirlo. Bien, lo que dice aquí Jesús es que el ego, como no es consciente de que su existencia, como es consciente de que su existencia está amenazada, pero no es consciente quién la amenaza, esa amenaza interna tiende a confundirla con la amenaza externa. Le conviene realizar esa interpretación. No hay nada interno. Si él acepta que hay algo interno, está empezando a resquebrajarse su sistema de pensamiento herméticamente cerrado. Con lo cual, todas las amenazas las confunde y piensa que son todas externas. Reprime las internas y sencillamente dice, aquí solo el mundo es amenazador. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar excepto con ataques. Por lo tanto, percibo una amenaza interna, lo hago inconscientemente, la reprimo, la confundo con amenazas solamente externas. Y para las amenazas externas, la única solución que ha surgido para cubrir la desesperación de sentirme pequeño es la grandiosidad del ataque. Esa es la solución del ego, no ve otra. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Por eso nos dice un curso de milagros que nosotros, inmersos en la mentalidad polar, no estamos preparados para juzgar. Por eso no debemos juzgar. No porque no se pueda juzgar. Sí se puede juzgar, pero ¿quién puede juzgar? Quien no tiene ninguna confusión. En este caso, la voz de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede juzgar. ¿Nosotros cuándo podremos juzgar? Cuando hayamos adquirido conciencia crística. Cuando nos hayamos dado cuenta de quiénes somos realmente y lo hayamos integrado, incluso en este nivel. Entonces sí podemos juzgar, pero eso no ha ocurrido. Estamos en fase de aprendizaje. Por lo tanto, no tiene sentido juzgar, porque si juzgas, vas a juzgar conforme lo hace el ego, con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse para atacar más tarde. No hay otra. Esto nos puede sonar a algunos estudiantes de un curso de milagros, de espiritualidad profunda, un poco extremo. Algunos pueden haber avanzado en la fase de aprendizaje y haber dicho, bueno, yo ya veo otras soluciones. Y te diría Jesús, claro, porque te estás empezando a desidentificar del ego. Y en la medida en que te desidentificas, empiezas a atisbar tu grandeza. Y entonces ya no ves solamente la solución del ataque. Te estoy describiendo lo que ocurre si te identificas completamente con el ego o en los periodos
en la fase de aprendizaje en los que estás identificado con el ego, porque recuerda, en la fase de aprendizaje vas alternando tu caso a dos maestros, el Espíritu Santo en tu mente y el ego. Por eso, si estás identificado con el ego y el ego se siente amenazado, que es continuo, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse para atacar más tarde. No contempla otras opciones. Claro, en los momentos en los que estás exaltado después de haber leído un curso de milagros, estudiado un pasaje, visto un vídeo y decidido ponerlo en práctica en tu experiencia de vida, entonces ahí sí ves más alternativas que el ataque. Pero llega un momento en que te estresas, pierdes la vigilancia, te reidentificas con el ego, te activas y vuelves a considerar el ataque como una posibilidad real. Si aceptas su oferta, la del ego, de grandiosidad, y ya Jesús te habla a ti como decisor entre con qué sistema de pensamiento identificarse, con el de los opuestos del ego o con el del espíritu, el tuyo. Si aceptas la oferta de grandiosidad del ego, cuando te estreses, pierdas la vigilancia y te vuelvas a sentir pequeño, si aceptas para colmar la desesperación que implica haber perdido consciencia, haber perdido vigilancia en tu mente y haberte vuelto a sentir vulnerable, necesitado y carente, si ahí aceptas la oferta de solución del ego de volverte grandioso, inevitablemente atacarás. Si no, esperarás. Porque claro, incluso atacar hace falta ciertamente vencer el miedo. Son diferentes niveles de involución. Bien. Punto 4. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. El sistema de pensamiento de los opuestos, la mentalidad dual, la mentalidad polar, es una autoprisión que, por niveles de planificación y de diseño, nos hemos ido construyendo en nuestra mentalidad. Es una autoprisión. Es un sistema cerrado. Por eso necesitamos ayudas. Desde el momento en el que recibimos ayudas, los hay de muy diversos tipos. Las más básicas son personajes del sueño de otros niveles, con el propósito de evolución, que bajan y adoptan un vehículo como el nuestro, físico-material, para contarnos cosas. Véase Jesús. O dan información vía interna a personas que la hacen consciente y luego la escriben. La revelación. Primer nivel de ayudas. Segundo nivel de ayudas. Las intuiciones directas. El Espíritu Santo. El libro Durantia luego las clasifica en varios tipos, pero a efectos pedagógicos, nosotros, con saber qué es el Espíritu, vale, en nuestra mente. Ahí está. El tercer nivel de ayudas es ya la identificación con tu ser real, la adquisición de conciencia crística. Bien. Llegan las ayudas y tú antes solo veías una opción cuando te sentías pequeño, que era hacerte grandioso y atacar, y ahora con las ayudas atisbas la grandeza como una musiquilla que recuerdas levemente, dice un curso de milagros, sobre lo que eres en realidad. Y entonces atisbas la grandeza de tu naturaleza y tus atributos que se corresponden con los de tu creador. Y entonces el ego queda inmovilizado, no sabe qué hacer. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece
Y ese autoaprisionamiento fabricado con la mentalidad polar, en esos atisbos, salta por los aires. Y el atisbo de tu libertad supone la mayor amenaza que puede recibir el ego, porque ese es el comienzo del proceso de aprendizaje, cuando empiezas a atisbar por las ayudas que has recibido quién eres realmente y empiezas a comprometerte en realizar esa sublime idea hasta sus máximas consecuencias, transitar el proceso de aprendizaje hasta finalizarlo. Aun la más leve indicación de tu realidad, aun el más leve atisbo producido por las ayudas que tú eliges escuchar conscientemente, expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. Por eso se transforma nuestra experiencia de vida cuando empezamos a estudiar la espiritualidad profunda. Tanto más verdad contenga ese curso o esa sistemática de estudio, en cuanto empezamos a atisbar realmente quiénes somos, en esos atisbos expulsamos literalmente al ego de nuestra mente, ya que deja de interesarnos por completo. Ese es el comienzo de la fase de aprendizaje. Lo que pasa es que esos son 5, 10 segundos en 24 horas. La fase de aprendizaje es cuando estés 24 horas reconociendo esos atisbos. Ahí acabará la fase de aprendizaje, cuando no haya excepciones. La grandeza, el nivel real de lo que somos, está totalmente desprovista de ilusiones. Es real, no es irreal, no es ficticio. Este nivel polar es ficticio. El nivel originario es real. El derivado, que ya hemos explicado muchas veces cómo se produce, es ficticio. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y, puesto que es real, es extremadamente convincente. Tanto que cuando estamos con un nivel de conciencia suficiente como para resonar fuertemente con esta información que recibimos por estos maravillosos textos revelados del siglo XX, es que no conocemos otra cosa. Pero ¿cómo es posible que un curso de milagros no sea materia obligatoria de estudio en todos los colegios? Podemos llegar a decir. Es extremadamente convincente cuando estás listo para escuchar y decides escuchar. La grandeza que llega como concepto, significado y valor a través de las ayudas. Por ejemplo, convivir con Jesús, estudiar este texto, convivir con cualquier otro maestro, atender a tu referencia interna, atender a la voz del Espíritu. Más la convicción de que la grandeza es real, te abandonará a menos que no permitas que el ego la ataque. Claro, estás en fase de aprendizaje y pasas de la mentalidad polar ficticia a un atisbo de recuerdo de lo que eres en realidad, pero inmediatamente vuelves a la mentalidad polar. Es lo que dice el curso, de que empiezas a hacer caso al espíritu, muy poquito al principio, y haces mucho caso al ego. 1 segundo contra 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Pero eso, en la etapa de aprendizaje, va equilibrándose y cada vez haces más caso al espíritu. Pero cuando vuelves a bajar al sistema polar porque te estresas y pierdes vigilancia sobre tu mente, pues la convicción de que la grandeza real te abandona, a menos que no permitas que el ego la ataque. Pero si te estresas, permites que el ego la ataque, te vuelves a sentir pequeño, te vuelves a olvidar de tu grandeza y vuelves a aceptar la solución ficticia que te ofrece el ego de engrandiosarte
atacando. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. El ego es como que si te imaginases tirando de un carro cargado por una montaña cuesta arriba, si dejas de tirar, el carro cae. Vuelves a tirar, dejas de tirar, el carro vuelve a caer. En la fase de aprendizaje no puedes parar de tirar, porque el ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te vas a liberar cuando llegues arriba de la cima. Hay suficiente motivación, además, para arrastrar un carro hasta arriba de una cima, si supone la liberación, cuando ya te has dado cuenta muchas veces de tu esclavitud. Quizás al principio de comenzar la ladera, aún ni siquiera sepas a dónde vas, pero de seguro que a mitad de la ladera de la montaña ya te has dado cuenta de que quieres llegar arriba. Lo único que, bueno, pues hay que seguir tirando, porque si no, el ego no escatima esfuerzo alguno por rehacerse. El carro cae en cuanto te despistas y moviliza sus recursos en contra de tu liberación, para que no llegues. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Te va a intentar convencer de que vuelvas a tu creencia de un ser corporal, débil, necesitado, vulnerable, frágil y solo. Y que te olvides de ese atisbo de grandeza que has tenido gracias al sistema de ayudas para la evolución espiritual. Por eso te dirá que estás loco, alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti. ¿Cómo vas a ser tú grande si eres el último de los últimos? Si eres un cafre, además. Hazme caso y ataca, y conviértete de una vez en alguien que lleve el control de su vida y domina. Esa es la solución del ego. Pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Es lo único real. Dado que proviene del origen de toda realidad. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo, porque es una forma de ataque. Inconscientemente le tienes miedo. De hecho, cuando el ego te dice ataca, lo primero que te entra es miedo, porque atacar da miedo. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. 5. Desde tu grandeza, nivel real que atisbas desde este nivel ficticio, ahora, mientras estás en la fase de aprendizaje de la espiritualidad, de vez en cuando, desde tu grandeza tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir es decir bien de otro, más generalmente de algo externo a ti. Del mundo, bendecir es ver bien y por lo tanto decir bien, juzgar bien, bendecir, bien decir. Cuando te sitúas en la grandeza, cada vez más segundos de las 24 horas del día, solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Eso ya lo sabes porque lo has experimentado. Al bendecir, por la operativa mental que tenemos aquí, se forma un bucle virtuoso.
percibes el mundo con la idea de la grandeza propia, proyectas esa idea sobre tu experiencia, incluyendo sobre tu cuerpo y tu personalidad, y al percibirlo, lo estás percibiendo conforme a esa idea proyectada, con lo cual ratificas esa idea de grandeza en ti y percibes correctamente. Y eso es un bucle de pensamiento-emoción que va produciendo la evolución. Va alcanzando logros, va haciendo crecer esa motivación de cada vez estar más tiempo en la grandeza y menos en la grandiosidad. Al bendecir por ese mecanismo proyección-percepción en el sentido virtuoso del bucle, conservas en tu mente la grandeza porque la estás ratificando al proyectarla y verla en el mundo conforme a esa idea que has proyectado, previamente elegida como filtro interpretativo virtuoso y no vicioso. Al bendecir, conservas la grandeza en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Te mantienes en la vigilancia, en la consciencia. Quiero quedarme en este estado. No quiero volver a la sensación de pequeñez, que sabemos dónde acaba, en la solución falsa del ataque de la grandiosidad. No quiero volver a eso, quiero quedarme en la grandeza, cuanto más mejor. Quiero mantenerme en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. En realidad no has salido de ahí. En realidad has establecido, con base en la primera gran creencia ficticia, que es la creencia en el mal, creencia en la separación, todo un árbol de creencias encadenadas por niveles, pero no has salido de la mente de Dios, por mucha mentalidad que hayas cambiado, por mucho diseño que hayas implantado en tu mente para dividirla aparentemente, internamente y alojar ideas ficticias, en realidad no hay dualidad. Es el no dualismo. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Cuando te olvidas de tu grandeza, pasas a la pequeñez, te desesperas e inventas la grandiosidad del ataque compensatoria para esa desesperación. Bueno, este epígrafe 8, la grandeza en contraposición a la grandiosidad, tiene 11 puntos y como nos aproximamos a la hora, vamos a dejarlo aquí aproximadamente en la mitad, que es el final de este punto 5, con lo cual para la siguiente sesión veremos desde el punto 6 hasta el final el punto 11. Prospector.